Manila, 1945. Nos ordenaron desvestirnos. Esa es la frase que todos recuerdan, la que suena como una sentencia de muerte en una mañana tranquila. Llegó plana, casi aburrida, como el chirrido de una grúa portuaria sin intención. Las olas de Manila seguían respirando al fondo. Las cuerdas golpeaban la madera. En algún lugar, un camión británico tosió una vez y se silenció. 300 mujeres, enfermeras, oficinistas, evacuadas, contuvieron el aliento lo suficiente para oír lo imposible: quítense la ropa. La propaganda no te prepara para la luz del día. Había prometido humillación, venganza, una pequeña muerte antes de la grande. Una mujer cerca del frente susurró: así es como morimos. Los guardias no alardearon. No miraron lascivamente. Solo esperaron, botas moviéndose sobre grava coralina, hasta que una segunda voz cortó el aire. Joven y cuidadosa, inspección por piojos e infecciones. Procedimiento médico. No les hará daño. Misericordia explicada como una norma. Sonaba mal porque nadie la había ganado. Ako se movió primero. Había sido enfermera, y los nervios aprenden rutina incluso cuando el mundo se acaba. Sus dedos, que habían vendado heridas en la oscuridad, encontraron botones por memoria. Uno a uno, los uniformes se abrieron como confesión. La vergüenza ardía más que el miedo. Y entonces la primera ruptura en la historia esperada: formas blancas se desplegaron detrás de la fila. No cuerdas, no sacos de lona, sino toallas. Un oficial británico miró hacia otro lado al pasarle una a Ako, como un hombre aparta la vista de su propia hermana herida. Estaba avergonzado en el sentido anticuado, como si la decencia fuera algo frágil que necesitaba dos manos. Los guardias mantuvieron distancia, cabezas inclinadas, no en triunfo, sino en reconocimiento. El aire cambió, no seguro, no cálido, simplemente posible. La inspección comenzó como una liturgia: nombres y temperaturas, jabón que hacía espuma de verdad, ungüento que enfriaba un moratón sin picar a propósito. ¿Nombre?, preguntó el oficial. Lápiz listo. Ako, dijo ella. No lo repitió con sorna. Lo escribió como una responsabilidad. Fuera, la guerra martilleaba el mundo en formas más pequeñas. Dentro de la tienda, la luz del farol suavizaba el caqui a un color humano. Las mujeres se secaron con esas toallas delgadas que al principio ridiculizaron en privado. Y algo demasiado frágil para órdenes parpadeó, una tregua que ningún general había autorizado. Por la mañana, el campo olía a caldo. El vapor se enroscaba de latas sobre fogatas mientras los ordenanzas se movían en un ritmo nacido del hábito, no del odio. Un soldado sonrió sin lenguaje y sirvió guiso en tazones metálicos. Pan, suave, indecentemente suave, llegó como un recuerdo de antes de que la guerra tuviera nombre. Alguien murmuró que sus propios oficiales las habían alimentado peor. El guardia no entendió las palabras, pero la frase flotó en el aire como una cortina que se levanta. Has oído esa historia antes: el enemigo nos sorprendió con bondad, nuestra fe en la misericordia regresó. Vive bien en libros, se siente decente en documentales y encaja perfecto en una miniatura con luz suave. Pero incluso entonces, junto a la valla, los cigarrillos se abrían como puertitas. Un cabo australiano se disculpó al rozar el brazo de una prisionera. La disculpa importaba porque no la necesitaba para mantener el orden. Importaba porque admitía peligro y dignidad al mismo tiempo. En el pase de lista, el sargento Guayace leía nombres con una voz que no pretendía ser Dios. Aplicaba el tiempo como un reloj, indiferente, preciso, implacable. Las mujeres dormían bajo mantas tan delgadas que parecían sarcasmo. Mantas delgadas pueden ser promesas si la noche está quieta. Ako escribió una línea en papel de racionamiento antes de apagar luces: el enemigo no es lo que nos dijeron. Por la mañana, había desaparecido. Los barracones habían sido registrados. Cartas, flores prensadas, dibujos a lápiz, los usos más pequeños de la libertad, desaparecieron en el mismo bolsillo gris del protocolo. Cuando Guayace la vio buscándolo, dijo solo: no deberías arriesgar esto. Lo tomó, dudó y no lo tiró, al menos no donde alguien viera. Aquí suele terminar la primera versión de la historia: toallas, sopa, cigarrillos, hombres decentes. Aquí un narrador bajaría la música y ofrecería la moraleja: mira, incluso en la guerra.
Pero eso es solo media verdad, y las medias verdades son lujo que compra la paz. Si quieres la historia real, la que sostiene tu mirada, la que la historia susurra cuando los micrófonos están apagados, debes seguir lo que vino después. Porque las siguientes órdenes no eran sobre bondad. Eran sobre control. Porque la bondad uniformada solo se permite con correa corta. Porque en los libros donde se miden guerras, la misericordia debe registrarse como procedimiento o parece debilidad. Hagamos el trabajo con honestidad. Sostengamos las dos cosas sin soltar ninguna. La toalla que calentó manos temblorosas de una prisionera y el formulario que la convirtió en número antes de volver a ser persona. Preguntemos lo que viniste a buscar y lo que no. ¿Fue esto compasión o solo cumplimiento de reglas para controlar enfermedades y reputaciones? Decide después. Primero, ve el traslado. Los rumores viajan más rápido que el correo en un campo. A mitad de semana, el banter fácil en el comedor se había reducido a una costura gris de cautela. El cocinero juró haber visto a Wayace pasar algo por la valla. El intendente juró que era pan. Otro dijo que era algo doblado, así luce una acusación antes de crecer dientes. Mantén distancia, le dijo el teniente Harris a Wayace a medianoche. No estamos aquí para hacer amigos. Misericordia es palabra bonita que los hombres usan hasta que cuesta rango. Una lista apareció en el tablón con el amanecer. 51 nombres para traslado al centro estadounidense en Batangas. Reubicación rutinaria, prometía la línea mecanografiada. Nadie cree en rutinaria cerca de camiones. El nombre de Aco estaba en la página como un agujero perforado en la mañana. Wayace leyó el manifiesto 2 veces. Luego lo apretó contra su pecho como si el papel pudiera aislar a un hombre de las órdenes selladas. El convoy rodó bajo lámparas de sodio que hacían todo parecer limpio y culpable. Aco subió al cajón de madera de un camión y por primera vez, saludó. No fue rendición. No fue romance. Fue el pequeño reconocimiento de un soldado de que la disciplina puede ser respeto. Wayace devolvió el gesto con el más mínimo asentimiento legal que un humano puede usar para decir, te veo. El campo estadounidense olía a lejía, barracones blanqueados en filas estrictas, banderas que se movían sin que se les ordenara. Guardias que no miraban a las prisioneras porque mirar es íntimo, y el sistema prefiere lo medible. Los británicos funcionaban por hábito. Los estadounidenses, por diseño, números antes que nombres, duchas cronometradas en minutos, no en estados de ánimo. El café sabía a procedimiento, pero llegaba puntual. El emblema de la Cruz Roja colgaba donde todos lo vieran, no como promesa, sino como política auditable. Puedes llamarlo frío. Puedes llamarlo eficiente. Ambas cosas son ciertas. La orden volvió, desvístanse. Esta vez recitada, no anunciada. Dentro del bloque de hormigón, válvulas siseaban como serpientes con relojes. Niebla rociada, no gas, sino desinfectante que hacía el trabajo sucio de matar lo que mata gente en campos. Ojos cerrados. 2 minutos. Paso. Toalla después. Una enfermera alzó la voz sobre el eco húmedo, sigan moviéndose. Nadie manoseó. Nadie miró lascivamente. Nadie consoló tampoco. La misericordia del sistema se había industrializado. Informes posteriores brillaban con números, reducción de brotes, tasas de recuperación. Peso corporal subido 40% en 6 meses. Puedes ser cínico con estadísticas hasta que una sea tu pulso. Puedes agradecer la ciencia y aún sentir tu humanidad drenándose. Ambas cosas son ciertas. Por las noches, Aco miraba metal corrugado y reproducía la tienda británica en su mente, la vergüenza, las caras vueltas, el cigarrillo dado como disculpa humana. Aquí, los guardias no apartaban la vista cuando las mujeres se desnudaban. No miraban en absoluto. Hay diferencia. Uno dice, respeto tu privacidad. El otro, no existes salvo como riesgo y cumplimiento. Cartas desaparecían aquí también, más rápido. Inspecciones completas como escobas nuevas. Un aviso en la puerta del barracón aplanaba el tiempo en bloques. Las mujeres se adaptaron porque el cuerpo negocia. La mente aprende. Aco aprendió rutas entre barracones, el mejor lugar en la fila para café caliente, la hora en que el mar sonaba a libertad, aunque solo fuera aire moviéndose a distancia.
Y aún así, en esta arquitectura de distancia, persistía el sabotaje más pequeño, empatía. Ako sostenía a mujeres mayores en los escalones, racionaba mitades de pan con instinto de enfermera que ningún uniforme quema, susurraba oraciones olvidadas para recordarse. Limpian nuestros cuerpos, murmuró en la oscuridad. Y de algún modo limpian nuestro odio también. No dijo borrar. Dijo limpiar. Lavar nunca termina nada. Te prepara para volver a empezar. Viniste por una historia de compasión estadounidense. Y la tienes, real, medida, a veces cálida, a veces fría para escocer. Pero aquí el giro que no esperabas y quizás no quieras, la compasión puede ser política sin volverse amor. La misericordia puede ser obligatoria y aún importar. Una manta delgada puede salvar una vida el mismo día que un lápiz reduce esa vida a línea de números. Ambas cosas son ciertas. ¿Fueron los estadounidenses héroes? ¿Humanos? ¿Hicieron lo que rumor dice y miniaturas prometen? Sí. Y también sí, con condiciones tan estrictas que bondad se archiva bajo cumplimiento. Si te incomoda, debería. La guerra es donde las contradicciones duermen y despiertan como órdenes. El 15 de agosto, un altavoz crujió. El sargento ajustó una perilla y una voz más brillante que el sol dijo que Japón aceptaba rendición incondicional. El campo se detuvo como reloj que decidió ser campana. Sin vítores. Cascos fuera, cabezas bajas, porque victoria a veces parece funeral con mejor clima. Ako no lloró. Reconoció un sentimiento peligroso para ambos bandos, liberación. Si fuera propaganda, terminaría ahí. Una nación buena hizo cosas buenas y todos aprendieron. Pero la puerta no se abrió con la frase. La paz llega como espera, no como trompetas. Las mujeres subieron a un barco en aire que sabía a óxido y paciencia. Ako se apoyó en la barandilla y pensó en una carta que escribió, y en un hombre que no aprendió a ser cruel lo bastante rápido para el rumor. Ambos sobrevivirían al campo. Si aún quieres veredicto fácil, el océano te decepcionará. Solo sabe sostener contradicciones hasta que parezcan horizonte. Tokio llegó como silueta de dientes rotos. Funcionarios de repatriación llevaban brazaletes que encajaban como disculpas. 6 millones volverían en procesión que parecía menos retorno que traducción. La ciudad olía a humo y algas. Un niño ofreció a Ako una bola de arroz por la valla. La tomó con 2 manos porque gratitud sigue siendo idioma aunque cambien banderas. En un dormitorio hecho para ser temporal y por tanto permanente, encontró un papel amarillento que los estadounidenses no confiscaron, la primera línea de la carta que los británicos casi le enseñaron a terminar, al hombre que me mostró misericordia cuando la guerra olvidó cómo. Lo dobló en el forro de un abrigo, lugar donde viven memoria y pelusa, y dejó que el tiempo haga lo suyo con papel y gente. Décadas no son giro argumental. Son prueba de que una historia significó algo más allá de un campo, una orden, una mañana. Imperios cambiaron nombres. Una generación aprendió a construir antes que a perdonar. Cada agosto, cuando el aire vibraba con cigarras, los dedos de Ako hallaban ese bolsillo oculto y comprobaban si el pasado aún tenía pulso. El museo que un día exhibiría la carta no era mucho, luz cuidadosa, control climático, presupuesto que podía permitirse reverencia, no grandeza. El archivista casi pasó por alto el papel cosido al forro. Lo abrió como quien abre puerta que podría mover un fantasma. La caligrafía era disciplinada y grácil, como enfermera que escribe para que médicos no cometan errores fatales. La primera línea no gritaba, se inclinaba. En otro continente, una caja de otro color esperaba en otro ático, etiquetada en otra letra, Ramce personal. Dentro, traducción a lápiz en el dorso de una carta japonesa, las mismas frases, la misma misericordia cuidadosa de quien no quería equivocarse con las palabras. El sargento David Guayace había sobrevivido lo suficiente para ser dado de baja, y lo suficiente para que Eche, su hijo, se preguntara por qué un hombre guarda carta extranjera donde cualquiera puede hallarla y nadie entenderla. El historiador que emparejó los documentos no declaró vencedor. Usó frase que se niega a envejecer, no fue estrategia lo que terminó su odio. Fueron pequeñas decencias, no propaganda de una nación, no conversiones que hacen finales fáciles, solo toallas, cigarrillos, caldo, ojos apartados, ducha cronometrada.
Manta delgada que mantuvo viva a una mujer lo suficiente para arrepentirse de su certeza. Querías historia de dos caras. Aquí el balance que ningún contable liquida, campo británico donde bondad se sonrojaba, campo estadounidense donde bondad entraba y salía, rumor que volvió guardia decente en pasivo, sistema que mantuvo mujeres vivas con procedimientos que parecían borrado, carta que sobrevivió a ambos. ¿Verdadero o falso? Nos ordenaron desvestirnos y lo que siguió dejó mudas a las mujeres. Verdadero, porque la humillación no llegó donde estaba programada. Verdadero, porque una toalla puede ser revolución si creías que la muerte tenía turno matutino. Y también falso, si lo que querías era cuento de hadas donde una bandera se comporta como personalidad. Las banderas no se comportan. Las personas sí. El final que intentas clicar no es veredicto sino invitación a sostener ambas cosas en una mano sin soltar ninguna. Admitir que América hizo cosas que merecen la palabra humana y que a menudo las hizo por motivos que incluían reputación, control de enfermedades, política y papeleo, y que ninguno resta temperatura del caldo que mantuvo latiendo el pulso de una mujer. Admitir que misericordia uniformada camina con correa sostenida por hombres que la temen, y a veces aún se libera lo suficiente para importar. La nieta de Ako se paró frente a la vitrina el día de apertura y leyó en voz alta línea escrita antes de existir ella, si esta carta sobrevive, que diga la verdad. El enemigo que más temí fue mi propio corazón. Susurró el nombre como contraseña a casa donde ambas vivieron sin conocerse. Lluvia golpeaba ventanas del museo con paciencia de océanos. En algún lugar, un curador enderezaba placa porque respeto es trabajo que se hace con pequeños movimientos. Viniste por mito de un lado y te quedaste por verdad de ambos. Eso no es traición. Es madurez. La carta no terminó en 1945. Solo tomó 70 años ser leída. El aire climatizado del museo zumbaba suave mientras visitantes se inclinaban sobre la vitrina. La tinta se había corrido en los bordes, como memoria que sobrevive a quienes la hicieron, al hombre que me mostró misericordia cuando la guerra olvidó cómo. La letra de Ako aún parecía precisa, como si temiera que incluso gratitud pudiera malinterpretarse por la historia. La traducción inglesa estaba al lado, notas a lápiz de guayace tenues pero firmes. Juntas contaban historia que el mundo no quiso oír, que la misericordia no cabe limpia en banderas. Tras el vidrio del museo, la guerra estaba en silencio. Pero más allá, en línea, en libros, en discusiones nocturnas, aún peleaba por su narrativa. Un lado decía, mira, incluso en victoria, fuimos humanos. El otro, no lavas sangre con jabón y lo llamas compasión. Ambos tenían parte de razón, que es el tipo más peligroso de verdad. La nieta de Ako, Hannah, estaba quieta junto a la vitrina, mano sobre el vidrio como si calor pudiera viajar atrás en el tiempo. Era la primera en su familia que hablaba inglés fluido, la primera en visitar Manila. La primera en entender que la historia de su abuela no terminó con supervivencia, terminó con comprensión. Y eso es más difícil. En su bolsillo llevaba cuaderno con traducciones, fragmentos de ambas cartas copiados lado a lado. Las páginas temblaban ligeramente mientras escribía su nota debajo, la guerra no decide quién fue bueno. Solo revela quién se negó a olvidar su humanidad. Afuera, la lluvia había parado. Las luces del museo se atenuaron para cerrar. Y por un momento el reflejo en el vidrio hizo superponerse el rostro de Hannah y la letra de Ako, dos mujeres, una historia, una insistencia callada de que la decencia no es excepción, es el hilo que sobrevive cuando todo lo demás arde.